Sí, buenos días a todos. Pues lamento la llegada tarde, se me sale un poco de las manos. Entonces, el día de hoy vamos a ver condicionales y ligaduras locales y vamos a iniciar el tema de procedimientos, ¿sí? Entonces, lo primero, ¿cierto? Es que para el tema de los condicionales, ¿qué son los condicionales? Son estructuras de decisión, ¿cierto? Esas estructuras de decisión, ¿cierto? Pues en los lenguajes de programación, pues es if o con, ¿cierto? Y nos permite hacer bifurcaciones en el programa. ¿Cómo hacer bifurcaciones? Pues por ejemplo, si se cumple cierta condición, haga esto, si se cumple otra, haga aquello, y así sucesivamente. Para eso son los famosos conocidos condicionales. Pero para los condicionales vamos a tener que hacer un cambio. Este es el interpretador simple que nosotros tenemos hasta ahora. Y lo que voy a proceder a hacer ahora es agregarle los condicionales. Pero antes que esto, pues vamos a unas definiciones. Entonces, condicional y ligadura local. Ligadura local ahora se los explico. Entonces, para el tema de los condicionales, vamos a agregar lo siguiente en la... Esperen, yo saco el mouse, que esto es muy impreciso. Un segundito. El manejo de los condicionales es necesario agregar los booleanos, ¿no? ¿Por qué? Para poder comprobar una condición, ¿verdad? Entonces, porque si no tenemos booleanos, pues no podemos saber si algo es verdadero o falso. Válgase como la explicación tan hechiza, pero esa es la verdad, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos agregar, ¿cierto? Nosotros necesitamos agregar lo que es los booleanos, ¿sí? Porque necesitamos poder saber cómo bifurcar. Para eso, entonces, vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a agregar los booleanos. Perfectamente podríamos crear un nuevo data type que represente los booleanos o agregar en la especificación léxica lo que es true y false, ¿cierto? Que los tome como un booleano. Pero vamos a seguir lo que hablan en el libro. En el libro lo que van a hacer es que esto es un número, ¿sí? Si el número es igual a 0, se considera falso. Distinto que 0 se considera verdadero. Así lo manejan en el libro. Nosotros podemos manejar un true, un false, realmente son muy libres, ¿sí? Pero pues uno trata de seguir un poco lo que es el libro, ¿sí? Y el tema de los condicionales viene if, viene aquí la condición, luego then, lo que hace si es verdadero, else, lo que hace si es falso. Lo primero que toca hacer es modificar la gramática para agregar lo de. Este let por ahora ignórenlo. Por ahora vamos a trabajar solo en el if, ¿sí? Entonces vamos a agregar la siguiente expresión a la gramática, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Entonces, si ustedes ven, ¿cierto? Vamos a agregar aquí, convenientemente, expresión, ¿cierto? Viene la palabra if. A esto luego viene como una condición. Eso va a ser una expresión. Ya luego miraremos. La ventaja que tenemos es que como las expresiones son números, entonces no hay mayor problema. Luego then, lo que va a hacer cuando es verdadero, y else, lo que va a hacer cuando es falso. Y finalmente cerramos, y esto lo vamos a llamar if expression. Al agregar el if expression aquí implica que en los cases de expression tenemos que agregar ¿qué? El if, ¿cierto? En caso que sea un if expression, entonces el if expression, de acuerdo a la gramática, si ustedes observan acá, pues tiene tres cosas. Tiene una, dos y tres expresiones. Por lo tanto, eso es lo que recibe, ¿sí? Entonces, él tiene tres expresiones y pues la voy a llamar test expression. ¿Por qué la creen que la llamo test? Pues la pregunta, ¿cierto? Luego viene el true expression y el false expression. Pues ustedes ya saben pues qué sería. Lo que se hace cuando es verdadero, lo que se hace cuando es falso. Entonces aquí viene algo, ¿cierto? Entonces yo sencillamente, miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar el if de skin. ¿Por qué utilizo el if de skin? Porque recuerden que el lenguaje de implementación, ¿qué es? El lenguaje de implementación, ¿esto qué es? Cuando yo hago map y todo eso, ¿eso de quién es? Pues del interpretador, o sea, perdón, del lenguaje de que interpreta. ¿Quién es el lenguaje que interpreta? Pues Skin, ¿cierto? Eso lo mismo pasa con Python, eso se traduce a C++. ¿Y en qué se ejecuta? Pues en C, ¿sí? Pasa lo mismo acá.
Una cosa es lo que ustedes construyen con la gramática en el lenguaje que nos estamos inventando y otra cosa muy distinta es cuando ustedes están implementando. Uno implementa en el lenguaje de destino. En este caso es Racket, ¿sí? O bueno, Skin. Realmente el lenguaje se llama Skin. Solo que le pusieron Doctor Racket al software por problemas de licencia. Sí, ese nombre Skin está patentado. No me sorprendería por Oracle, pero no mentiras. No, la empresa que más tiene patentes es Apple, ¿sí? Créanme, ¿usted algún tiene Mac? ¿O ha manejado Mac? Por ejemplo, hay unos gestos que uno puede hacer acá, ¿cierto? Por ejemplo, si yo con los 3 dedos hago así, cambio de escritorio. ¿Ustedes saben que eso está patentado? Eso no lo puede, o sea, esto lo puede tener implementado, eso es software, pero es patentado por ellos. Y eso tiene una patente, no estoy mal, la patente se ve como en 2030 o algo así. Bueno, muchachos, entonces, viene aquí eval expression, ¿cierto? ¿De quién? Pues de TestS. Lo primero es que ustedes deben tener presente es que este vale, bueno, y le mando la mierda, ¿no? El eval expression de TCS, pues esto me va a arrojar ¿qué? Un número, ¿verdad? Recuerden que los valores denotados ¿qué son? Números. Como les comenté, los booleanos son números también, simplemente que se asume que si es 0, es falso, ya. Entonces, yo tengo que, listo, esto me devuelve un número, pero resulta que el if de skin, pues no acepta números, el if de skin que acepta booleanos para él. Entonces, para esto me va a tocar crear otra función. Esta función, ¿cierto? Ustedes la van a encontrar en el interpretador que está en el campus. La va a llamar trueValue. Entonces, esto recibe un número, ¿sí? Entonces, lo que pregunta es si el número no es 0. ¿Por qué? Porque como definí que 0 es falso, entonces lo que voy a hacer es esta función, ¿cierto? Mandarle este número que produce acá, ¿sí? Recuerden que la condición del TCS es un número de todas formas. No tengo que transformar a booleano de skin. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que transformar a booleano de skin? Porque estoy trabajando en skin, ¿cierto? Recuerden una cosa del lenguaje que uno está haciendo y otra cosa muy distinta del lenguaje de implementación, ¿sí? Que es skin. Listo, muchachos. El if, ¿cierto? Aquí me equivoqué. Es aquí. Entonces, el if tiene 3 partes. La primera parte es la falso verdadero, la segunda parte es lo que hace si es verdadero y la tercera parte es lo que hace si es falso. Entonces, ¿qué debería hacer si es verdadero? Entonces debería hacer evaluar expresión, no es eval expression, es que así está en el libro, evaluar expresión de quién, de true es y el ambiente de demanda. Y la otra, ¿qué debería de ser? Pero con false es, ¿sí o no? Entonces supuestamente, bueno, me falta cerrar la variante. Supuestamente ya ahí debería estar funcionando, ¿cierto? Entonces, if, ¿cierto? 0, den 4, den 3, es 4. ¿Qué haría volver eso? 4. If más 2,3 den menos x,2 el, bueno, sin números por ahora, menos 2,3 else 4 más 4,5. ¿Qué haría devolver eso? Menos 1, ¿no? ¿Por qué? Como yo les dije, verdadero acá, ¿cierto? Bueno, voy a hacer un pequeño cambio adicional. ¿Dónde está el interpretador? Hay algo que está estorbando un poquito. Bueno, dejémoslo una flechita nomás. Bien, listo muchachos. Entonces, ya con esto ya le agregué condicionales a mi lenguaje. Fue bastante sencillo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, esto. Perdón. ¿Qué respuesta me da eso? ¿Esta que me devuelve? 3. Por lo tanto, ¿qué haría devolver? 4, ¿no? Ahí lo vende una, ¿sí? Devuelvo el 4.
Si miremos el siguiente caso. Ahí que devuelve 3, ¿no? Miren la evaluación. Este if devuelve, como es verdadero, devuelve 0. Se vuelve falso para el otro, entonces devuelve esto, ¿sí? Que es verdadero, por lo tanto devuelve 3. Recuerden que el 0 se asume como falso o cualquier valor diciendo que 0 es verdadero, es la que utiliza C++, de hecho, ¿sí? Entonces, preguntas allí sobre condicionales. Bien, ¿qué es que cambió aquí? Que agregamos los booleanos como valores denotados y expresados, pero los seguimos manejando como números. Siguen siendo números. ¿Por qué? Porque si no nos hubiera tocado acá agregar, ¿cierto? True. Aquí nos tocaba agregar true y false. Convertirlos en boolean. Si recibe el boolean, entonces manéjelo de una manera u otra. Complicaría bastante el manejo. Entonces, de esta manera lo hacen un poco más sencillo. ¿Preguntas hasta allí? Hasta ahora todo va sencillo. Aquí ya terminé la parte de condicionales.